Seguimos con más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, según dice el presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial, Leonel Fernández, el gobierno del PRM perderá las elecciones por el deterioro en la economía, porque la economía dominicana no va a crecer más de un 2%. Dice Leonel Fernández que en ninguna parte del mundo, con un crecimiento de un 2%, un presidente logra su reelección. Que por ese deterioro de la economía es para afuera que va el gobierno del PRM. Eso ha dicho en rueda de prensa Leonel Fernández Reina. Vamos a ver qué dice Leonel Fernández a esta pregunta que le hace. ¿Y qué pregunta que le hace esta periodista? Sí, Mari Carmen Rojas, como bien dijo Omar Liriano. Presidente, recientemente hemos visto en el Congreso que se aprobó un proyecto en primera lectura de tasa cero. Me gustaría saber la posición de usted con este proyecto, tomando en cuenta que ya en el pasado reciente hubo algo similar por 6 meses para bajar el precio de algunos productos de consumo masivo y la población dijo que no sintió ese impacto que se buscaba. Con respecto a eso y con la tasa del dólar que está subiendo probablemente exorbitantemente al cierre del año. Por mi parte y por ahora, esas dos inquietudes. Sí, ciertamente, Mari Carmen, se había aprobado la ley 622, ¿verdad? En el 2022, supuestamente para bajar los precios de los artículos de la canasta básica familiar, que ya empezaban a ser afectados por la inflación. Y con eso se autorizaba la importación de 7 artículos por un periodo de 6 meses. Bueno, ocurrió que los artículos no bajaron, pero sí afectaron a los sectores productivos nacionales. Y lo que se ha visto a partir de entonces es que hay una vocación importadora por parte de este gobierno que está afectando a los sectores productivos nacionales, especialmente a los sectores vinculados al área agrícola, al área agropecuaria, y que también afecta a los consumidores, puesto que los artículos siguen teniendo altos precios. Para que uno pueda apreciar más o menos lo que ha significado esa política de importación de bienes alimenticios por parte de este gobierno, hay que recordar que para el 2019, finales del 2019, aquí se importaban unos 2.500 millones de dólares en alimentos. Para este año 2023, eso es prácticamente 6.000 millones de dólares. O sea, más que se ha duplicado la importación de bienes agrícolas en la República Dominicana. Lo que significa que este gobierno deliberadamente ha afectado a los productores agrícolas de la República Dominicana y ha beneficiado a importadores, que no pasan de más de 170 importadores que deben ser muy allegados al gobierno. Ya eso ocurrió, decía, con la ley 622 del año 2022. Bueno, ahora, como usted acaba de decir, se aprueba en primera lectura en el Congreso, ¿verdad?, un nuevo proyecto que originalmente era con respecto al azúcar, específicamente con respecto al azúcar, y eso es lo que establece el artículo número 1 de ese proyecto de ley, por la escasez de azúcar que se había dado en el país, fruto de la tormenta tropical Fiona y de sequía que se produjo posteriormente. Pero en el artículo 2 de ese proyecto de ley se establece que el gobierno podrá importar cualquier otro producto de la canasta básica familiar, cualquier otro producto, quedaría exento del arancel aduanal por 6 meses. Naturalmente, dice, si ha habido una situación de emergencia o una situación de desastre, que no tendría que ser declarado por el Congreso Nacional.
pero significa una vez más, ¿verdad?, que el gobierno tiene una vocación importadora y que esa vocación importadora va en detrimento de los sectores productivos nacionales. En distintas ocasiones yo he aclarado de cómo la Fuerza del Pueblo manejaría eso de manera diferente. Nosotros no creemos que una situación de inflación o de altos precios se resuelve importando productos terminados. Usted coge, por ejemplo, usted toma el caso del pollo. El pollo tiene altos precios. ¿Cómo usted disminuye el precio del pollo? Ellos creen que eso se disminuye importando pollo de Brasil. Nosotros creemos, un gobierno de la Fuerza del Pueblo se plantearía importar maíz, importar soya, importar vitaminas para producción de pollos sin pagar los impuestos aduanales, facilitarles a los productores de pollos y huevos acceso al crédito en el Banco Agrícola a una tasa preferencial. Es decir, un apoyo al sector avícola, a los productores de pollos, con lo cual se aumentaría la capacidad de producción de pollos, el volumen. Cuando usted incrementa la oferta de un bien, obviamente que baja el precio, porque es la ley de la oferta y la demanda. Si usted aumenta la oferta de un producto, pues baja el precio. Eso es elemental, eso es economía 101. Pero parece que los funcionarios de este gobierno o no lo entienden o tienen intereses muy claros en favor de un sector que claramente no es el de los sectores productivos de la República Dominicana. Es una paradoja que en un momento en que en Estados Unidos se confiere autorización para exportación de carne de República Dominicana al mercado norteamericano, lo que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo, lograr que una vez más se autorizara que desde la República Dominicana se pudiera exportar carne a los Estados Unidos, este gobierno, el PRM, entonces autorice la importación de la República Dominicana sin tener que pagar aranceles. Es como una cosa de manicomio la que estamos teniendo acá. Eso no lo haría jamás un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Para bajar el precio de la carne, nosotros apoyaríamos a los ganaderos para aumentar la producción de carne y leche en la República Dominicana. Que si el precio de la leche está cara, eso no se resuelve importando leche en polvo, eso se resuelve apoyando a los ganaderos para que haya mayor producción de leche en la República Dominicana. De manera que es muy clara la diferencia entre un gobierno que no cree en la producción nacional y un futuro gobierno de la Fuerza del Pueblo que sí cree en que la riqueza nacional depende en aumentar la producción nacional de la República Dominicana. Sí. Mire, con respecto a la tasa del dólar, yo había advertido que en el presupuesto, en el diseño del presupuesto del Estado para el año 2024, ya Hacienda había establecido que ellos configuraban ese presupuesto a una tasa de cambio de 60 por 1. De manera que ese fue el criterio establecido. Ahora, ¿por qué en estos momentos estamos teniendo un deslizamiento de la tasa de cambio a 60 por 1? Puede haber razones diversas. Una puede ser, por ejemplo, que con motivo del cierre de frontera con Haití, dólares que entran de transacciones comerciales no entraron en los últimos 3 meses. Y por consiguiente, esos dólares que entran en el día a día de las transacciones comerciales no hayan entrado, hay una falta de dólares y puede ser una razón el cierre de frontera. Otra, el periodo navideño, los comerciantes traen mercancías para el periodo navideño y podría ser también que esas mercancías que se pagan en dólares hayan generado por el momento una falta de dólares en la economía dominicana. Tercer factor puede ser que, viendo riesgos devaluatorios, algunos inversionistas, viendo que en Estados Unidos la política monetaria, la tasa de política monetaria está entre 5.25 de intereses, prefieran entonces, en lugar de comprar bonos en pesos en República Dominicana a 7 o 7.25, prefieran comprar en Estados Unidos. Es decir, que hay razones diversas para que eso pueda estar ocurriendo. Pero lo cierto es que hoy, efectivamente, la tasa de cambio está a 60 por 1. Y que la tasa de cambio esté a 60 por 1 también genera presión inflacionaria. O sea que los precios siguen subiendo como consecuencia de que ahora sea por tasa de cambio. La presión inflacionaria la teníamos antes
por el hecho de que cuando se presentó la pandemia del COVID, hacia marzo del 2020, el Banco Central hizo una emisión monetaria de 215.000 millones de pesos. Al emitir 215.000 millones de pesos, debido a la contracción severa que generó la pandemia, o sea, una caída de menos 8% del producto, para reactivar el crecimiento económico se hizo esa emisión monetaria. Bueno, pero esa emisión genera inflación. Y para entonces quitar la presión inflacionaria, el gobierno, el Banco Central aumentó la tasa de interés, ¿verdad?, hasta llegar a un 9% de tasa de política monetaria. 9% de tasa de política monetaria llevó a que la economía dominicana en este año, a mitad de año, al mes de junio, estuviera creciendo 0. La economía dominicana en el 2023 estuvo creciendo 0 hasta el mes de junio. Al mes de octubre, 1.9%. Ahora proyectan que va a crecer 2.5%, pero eso es con esteroides. Eso es con esteroides que puede crecer 2.5%. Porque si al mes de octubre está creciendo 1.9%, para que crezca 2.5 en el año, debe crecer 6 entre noviembre y diciembre. 6% entre noviembre y diciembre. Y muy difícil que en 2 meses crezca 6 cuando en 10 meses ha crecido 1.9. De manera que la proyección es que la economía dominicana en el año 2023 solo pueda crecer 2%. Ahora, ¿qué significa eso? Que si crece 2%, el gobierno pierde las elecciones en el 2024. Porque no conozco en ningún país que una economía crezca 2% y al año siguiente gane las elecciones. Por eso el esfuerzo de inyectarle esteroides y que luzca 2.5 y tratar de deslizar la reelección en el año 2024. Pero eso no será posible porque la Fuerza del Pueblo está muy atenta a todo lo que está ocurriendo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes, Jesús Vázquez de Diario Libre. Tengo 2 preguntas, presidente. Sí. La primera sería sobre estos recientes ataques que ha sufrido Omar Fernández, donde le critican su gestión como diputado y esta posición que le ha dado la alianza opositora. Y la segunda sería, ya que estamos hablando de proyecciones, como vaticina que será el 2024 en términos económicos y sociales para la República Dominicana. Sí, bueno, con Omar, como con cualquier político, cualquier proyecto político, ocurre lo que decía una vez Mahatma Gandhi. Cuando tú te inicias, se burlan, ¿verdad? La primera reacción siempre es que se burlan. El pollito, la cosa, se burlaban. Después, entonces, lo que hacen es que, de alguna forma, te ignoran. Entonces ya no te hacen caso. Y luego te atacan. Y cuando te atacan, quiere decir que vas a triunfar. Entonces los ataques ya es la indicación de que reconocen de que vas a tener éxito. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el caso de Omar. Ya lo ven como el próximo senador del Distrito Nacional. ¿Y la otra pregunta era? Bueno, señores, ahí está lo que dice Leonel Fernández sobre su hijo Omar Fernández, que parece que va a ganar, que ya lo ven como que es el ganador, y por eso han comenzado los ataques. Los ataques en contra del hijo de Leonel, que aspira a ser el candidato a senador del Distrito Nacional. Señores, hay más en el contenido de este espacio en Noticias.